buenos días. En compañía del diputado Américo de Gracia, Mariela Magallanes y Luis Márquez, miembros de la dirección de esta organización política, la Causa R. El Fondo Monetario Internacional pronostica para finales de este año un nefasto panorama económico. 1.000.000% de inflación y 18% de contracción o caída económica. Estos son números, por decirlo menos, catastróficos, fatídicos, y que pudiéramos ilustrarlo solo con la imagen de un tsunami arrasando absolutamente con todo a su paso. O sea, que si hoy tenemos dificultades para comer, si el pueblo venezolano tiene dificultades para comer hoy día, podríamos decir que con estos números que se anuncian, sencillamente estaríamos frente a una hambruna nacional. Esa es la situación que espera al país de acuerdo al manejo de la economía. Frente a esta desgracia, nadie puede permanecer indiferente. Todos estamos comprometidos. Venezuela tiene que defenderse frente a esta tragedia que hoy tenemos. Por esa razón, hoy más que nunca está justificado en Venezuela un paro nacional de rechazo al manejo económico del país, de rechazo y repudio a la situación que hoy está viviendo Venezuela frente a esta insostenible crisis. Un paro nacional de trabajadores, un paro nacional de ciudadanos, porque al final de cuentas son los ciudadanos los protagonistas de esta convocatoria que estamos haciendo, porque al final de cuentas son los ciudadanos las víctimas de una nefasta política económica, de un modelo político, económico y social que nos ha colocado en esta situación que sobrepasa los niveles de pobreza extrema para colocarnos, diría yo, en una situación de indigencia extrema en el país. Un paro nacional de aquellos ciudadanos que no tienen o no encuentran qué comer. Un paro nacional de los ciudadanos que no tienen transporte público y que tienen que verse obligados a encaramarse, a treparse en una perrera o en un camión ganadero. Un paro nacional de aquellos ciudadanos que no encuentran medicinas para atender sus problemas de salud. Un paro nacional de todos aquellos ciudadanos que aún teniendo vehículo no tienen caucho para ese vehículo, o si lo tienen parado por un repuesto no lo consiguen o sencillamente no tienen para comprarlo. Un paro ciudadano de todos aquellos que viven en la oscuridad, con cortes de luz tan prolongados que llegan hasta las 18, 20 y 24 horas en cada uno de los casos. El paro de los ciudadanos a los que no les llega el agua, el paro de los ciudadanos a los que no consiguen gas, el paro de aquellos ciudadanos trabajadores cuyo reclamo hoy por mejorar condiciones salariales son inútiles frente a una descontrolada hiperinflación, que galopa a campo tendido sin ningún tipo de medida que pueda detenerla por parte del gobierno nacional. Un paro de los ciudadanos que no tienen para comprarle útiles a sus hijos en el comienzo del nuevo año escolar. Ese es el paro al que estamos convocando a Venezuela hoy. Ese
es el paro por una causa justa, es el paro que unifica la protesta ciudadana, es el paro que articula y que le da viabilidad de repudio, de protesta política hacia un régimen que definitivamente no va a cambiar esta situación, porque sencillamente es el modelo ideológico político que aplica, y en consecuencia sería inútil pedir una rectificación o proponer o hacer sencillamente una sugerencia con medidas que ataquen la hiperinflación y corrijan el desmadre económico de la nación. Eso no es posible con este régimen. De tal manera que estamos convocando a un paro nacional que le dé sentido a toda esta lucha del sector de las enfermeras, de los médicos, de los bioanalistas, del sector eléctrico, de todos los sectores de trabajadores eléctricos del país, de FAPUD, de todos los trabajadores universitarios, profesores universitarios y de todos los maestros y profesores de toda Venezuela. Ese es el paro al que estamos convocando. Un paro que además queremos dar características del mismo. Un paro que definitivamente va a contar, y es de paso la primera acción de muchas que tiene que ser convocado por todos los sectores que quieren salir de este régimen, de todos estos sectores sociales que han entendido que solo la movilización popular es o será capaz de mover fibras en el gobierno de tal forma que nos aproximemos a una situación de solución definitiva y de raíz frente a esta dictadura que estamos viviendo. Es, por supuesto, este paro la primera de una serie de acciones. La primera de una serie de acciones que debe, a nuestro modo de ver, desembocar en una gran huelga de ciudadanos, en una gran huelga de la nación para buscar definitivamente la solución final a esta tragedia que hoy está viviendo Venezuela. Nos complace mucho que esta propuesta que hemos hecho hace aproximadamente un mes ya es algo de debate, de discusión y de aprobación nacional en todos los ciudadanos. Y nos complace también que compartimos el criterio de que sectores sociales, sectores políticos como el Frente Amplio, organizaciones políticas y otras organizaciones de lucha popular hayan decidido incorporarse a debatir, a hacer incluso una consulta con diversos sectores que va a desembocar en lo antes posible, y será el próximo paso, el siguiente paso que estaremos anunciando, que es la fecha definitiva de la convocatoria a este justo paro nacional que el pueblo venezolano está esperando. Pero usted está hablando de un paro nacional, convocarlo. Por otro lado, se ve una oposición agenésica de sentido común, de convocatoria, de coherencia. Finalmente se vienen cada vez agrupando grupos precisamente de la oposición, llamándola esa oposición o ese grupo con un nombre particular, y eso significa que hay más distanciamiento. ¿Qué posibilidades hay entonces? Yo veo muy difícil esa convocatoria. Bueno, como hemos dicho, se agudiza no solo la crisis social, sino la crisis política. Y esta agudización permite también que las cosas se coloquen en su justo lugar. Porque tal como lo señalas, hay sectores que aparecen como nuevas plataformas de oposición, como el caso de la Concertación, que lo que quieren es dormir con Nicolás Maduro. Esta convocatoria y este llamado no es en definitiva, a ese tipo de sectores. Esta es una convocatoria para aquellos sectores que, uno, quieren salir del régimen, quieren ponerle punto final a esta dictadura y desalojar
a Nicolás Maduro del poder. En segundo lugar, que tengan claro y preciso el establecimiento de un gobierno de transición, ocurrido el primer elemento, que sea capaz de convocar entonces sí en condiciones democráticas, en breve lapso, un proceso electoral en Venezuela. Eso con la antesala de las decisiones o de los anuncios que hemos señalado antes. Eso para nosotros es fundamental, porque aquí también entonces comienzan a alinearse las fuerzas, repito, que quieren dormir con Maduro y las fuerzas que quieren salir de Nicolás Maduro. De tal manera que esta es una convocatoria amplia para el pueblo venezolano, entendiendo que Venezuela hoy pareciera ser una especie de animal herido que tiene al final de cuentas que defenderse por un sentido común de sobrevivencia. Tenemos que defendernos, y una manera de defendernos es la lucha, es la movilización en la calle, y no vemos otra en este momento que reanime a la población, que le dé fortaleza, que le devuelva confianza en su propia fuerza, que le permita a la población, al pueblo venezolano en su más amplio espectro, que le permita tener confianza en su propia fuerza, recuperar confianza en una dirección política que hasta ahora no se percibe, pero que a partir de una acción o de acciones concretas pudiera irse entonces perfilando no solo dirección política, sino moralizando también a la propia población venezolana.